Esto no es una broma. Y si alguien llega a leer esto después de que lo publique, por favor, no seas como yo. No juegues, no lo intentes, aunque no creas, aunque te mueras de curiosidad, porque yo también pensé que era solo eso, un juego, una historia para asustar. Y ahora no puedo dormir más de 3 horas sin escuchar cómo raspa algo detrás de la puerta del armario. Todo comenzó por una conversación idiota en Reddit. Estábamos en un hilo sobre rituales paranormales. De esos típicos, ¿alguien ha jugado al juego del hombre del espejo? ¿Funciona el de las 3 puertas? Y cosas así. Yo no soy nuevo en estos temas. Leo creepypastas desde los 14. Tengo 27 ahora y trabajo desde casa, solo. Así que mis noches son silenciosas y largas, perfectas para este tipo de cosas. Alguien dejó un comentario que me llamó la atención, porque no tenía votos ni respuestas, pero decía algo extraño. Si todo lo demás no te funcionó, probá el de la línea negra. No vas a necesitar mucho, pero no lo hagas si estás solo en la casa. Respondí preguntando qué era eso. El tipo, o lo que sea, me contestó con un mensaje privado. Me dijo que no podía escribir los pasos en público, que lo habían borrado antes. Me dio un enlace a una nota de texto alojada en un sitio viejo. El archivo tenía fecha de modificación de hacía solo una semana. Lo abrí. El ritual se llama La Línea Negra. Nunca lo había escuchado antes, ni lo encontré en ninguna otra parte, ni en inglés, ni en foros rusos, ni en canales de ocultismo. Nada, solo ese documento. Lo leí y me pareció simple, hasta tonto. Solo necesitas 3 cosas. Una vela negra, y especificaba que tenía que ser usada antes en un velorio, pero yo obvié ese detalle. Una cuerda o hilo negro de al menos 2 metros, un espacio cerrado donde puedas trazar un círculo en el suelo sin que nadie te moleste. Las instrucciones decían que tenías que hacer el ritual entre las 2:44 y las 3:01 am, ni antes ni después, que tenías que trazar el círculo con la cuerda negra, sentarte dentro con la vela encendida y pronunciar una frase en voz alta. Lo que habita en la línea, que cruce si quiere. Eso era todo. Después, esperar, no hablar, no moverse, no salir del círculo hasta que la vela se apague sola. El texto no decía cuánto tiempo tardaría, y como idiota que soy, lo hice esa misma noche. Apagué todas las luces, cerré la ventana, busqué una vela negra que tenía guardada desde Halloween. No había sido parte de un velorio ni nada parecido, pero no pensé que eso fuera tan importante. El hilo negro lo conseguí de un ovillo viejo que usaba mi mamá cuando vivía acá. Dibujé el círculo en la alfombra de mi habitación. Me senté dentro, con la vela frente a mí. Eran las 2:51 am cuando prendí la llama. El aire estaba inmóvil, ni frío ni cálido, solo espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. Dije la frase, lo que habita en la línea, que cruce si quiere. No pasó nada. Silencio total. Escuché el tic-tac del reloj del pasillo, el crujido habitual del techo. Esperé. 5 minutos. 10. Ya me estaba por levantar cuando noté algo. La vela no parpadeaba, en absoluto, ni una sola vez, y no había viento, pero tampoco era normal. La llama parecía rígida, como un palito vertical de luz. Eso me dio escalofríos. Entonces, lo sentí. No lo vi, pero juro por todo lo que tengo que lo sentí. Algo
Caminaba afuera del círculo. Podía escuchar el roce leve, apenas audible, como si alguien descalzo se moviera alrededor. Pero lo más perturbador no fue el sonido, fue el olor. Era una mezcla entre tierra húmeda y carne cruda. Un hedor sutil, no insoportable, pero invasivo. Me llenó la nariz y se me quedó pegado en la garganta. Tragué saliva, pero el nudo no bajaba, y en ese momento, la llama se inclinó. Solo un poquito, como si algo estuviera respirando sobre ella. Tuve un impulso horrible de mirar hacia la izquierda, pero no lo hice, porque entonces leí de nuevo la línea que venía justo después de la frase que se me había pasado la primera vez. Si ves algo fuera del círculo, no lo mires. No importa que diga, no importa si te llama por tu nombre. Y sí, me llamó. Mi nombre, dicha con mi voz, exactamente como sueno yo, desde atrás, a medio metro. ¿Juan? Fue como escuchar una grabación de uno mismo, pero más lenta, como si me hablara desde un sueño o desde abajo del agua. Cerré los ojos, me repetí que no tenía que salir del círculo, que faltaba poco. Pero entonces, la vela parpadeó por primera vez. Y otra vez, esa voz. ¿Querés ver lo que soy? El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho, los nudillos blancos de tanto apretar los puños. Estaba solo, completamente solo. Y había algo allí, algo que sabía mi nombre, algo que caminaba justo fuera del hilo negro que yo mismo había colocado. Escuché un chasquido, como dedos que se rompen, y entonces sentí calor, no en mi piel, en el aire, como si algo respirara fuego cerca de mi cuello. Y luego, la vela se apagó. Silencio, oscuridad absoluta. No me moví, no sabía qué tenía que hacer. La instrucción decía que esperara a que la vela se apagara, pero no decía qué hacer después, solo que no saliera del círculo. Así que me quedé quieto. Podía oír mi respiración y la del otro, porque sí, respiraba, un sonido seco, corto, animal, como un perro de casa que huele el miedo. Y después pasó lo peor. Sentí como algo se agachaba justo detrás de mí. Gracias por dejarme cruzar. Eso dijo. No sé cómo describir esa voz. Ya no era la mía. Era como si alguien hablara con una garganta que no se usa desde hace siglos. Cada sílaba arrastraba algo más, como si al pronunciarla también se escapaba un trozo de podredumbre. Estuve allí, sentado, durante horas, o al menos eso creí, pero cuando por fin me atreví a sacar el celular, eran las 3:16. Habían pasado solo 25 minutos. No había nadie en la habitación, nada visible, pero el olor seguía allí. La cuerda negra estaba quemada, en partes, como si algo la hubiera pisado con brasas encendidas. Y esa noche no dormí, ni la siguiente, porque desde entonces, a las 3:33 en punto, algo raspa la puerta del armario, siempre. No importa si cierro la puerta con llave, si empujo un mueble pesado delante, si no hay nada adentro. Siempre, a las 3:33 a.m. exactas, escucho el raspado. No es un golpeteo,
No es madera crujiendo, es raspar, como si alguien o algo tuviera las uñas largas y estuviera arañando desde adentro. A veces más fuerte, a veces muy suave, apenas audible, como si solo quisiera recordarme que sigue ahí, que cruzó, que fue yo quien lo dejó pasar. La primera vez duró apenas 3 segundos. Yo me senté en la cama, paralizado, con el cuerpo helado. El sonido venía claramente del armario. Ese armario que he tenido desde chico, empotrado, de madera gruesa. Estaba vacío. Lo había revisado antes de dormir, porque, bueno, ya sabes por qué. Pero ese sonido no se me fue del cuerpo por horas. Me duché, me lavé la cara, me tomé 2 cafés, nada. Me sentía como si hubiera inhalado algo podrido. Y cuando salió el sol, tuve una necesidad casi desesperada de ver la cuerda, de revisar el círculo. Fui a buscar el hilo negro. Lo encontré exactamente donde lo había dejado, pero no era el mismo. Ya no parecía de tela, era rígido, quebradizo, como si se hubiera secado por dentro. Y había una marca que no estaba ahí antes. En una parte, muy cerca del lugar donde había puesto la vela, el hilo tenía como una especie de hendidura, una línea delgada, negra, que se metía 1 centímetro en el suelo, como si algo muy fino y caliente lo hubiera cortado desde abajo. Tiré la cuerda a la basura, pero eso no cambió nada. La siguiente noche, exactamente a la misma hora, volvió el raspado. Esta vez más largo, más firme, como si alguien arrastrara las uñas por toda la superficie interior de la puerta. No encendí la luz, no fui a ver. Solo me tapé la cabeza con las sábanas como un nene y lloré. Sí, lloré, porque entendí que no había hecho un juego, había hecho un llamado. Y lo peor, no sabía cómo colgar. Ese mismo día decidí hablar con la persona que me envió el mensaje privado en Reddit, pero su cuenta ya no existía, borrada, sin rastro. El post original también había desaparecido. No quedaba nada, como si nunca hubiera estado ahí. Me obsesioné. Empecé a buscar de nuevo. Foros, subreddits eliminados, entradas archivadas en Wayback Machine. Nada. Nadie mencionaba el juego de la línea negra, ni una sola referencia, hasta que encontré un comentario, uno solo, en un blog abandonado de rituales, en una entrada de 2012 sobre el juego del teléfono roto. Un usuario anónimo decía: no se metan con la línea negra, si lo haces, que no te agarre fuera del círculo. Eso fue todo. Pero esas palabras me helaron la sangre, porque el texto que yo había leído no decía nada sobre eso. Nunca mencionaba que alguien o algo podía agarrarte. Solo decía que no salieras del círculo hasta que la vela se apagara. Y yo había obedecido. Entonces, ¿por qué seguía conmigo? Me empecé a enfermar. Al principio fue insomnio, pero luego vinieron las pesadillas. Siempre el mismo sueño. Estoy parado frente al espejo del baño con la luz apagada, solo una vela detrás de mí, lejos. Y de pronto, algo aparece detrás del reflejo. No lo veo, pero lo siento. Y sus dedos largos, huesudos, me tocan la nuca. Pero el reflejo no soy yo. Tiene mis ojos, sí, pero la sonrisa es otra. Me despierto empapado, mareado y a veces con las uñas de los pies llenas de polvo oscuro, como si hubiera caminado por tierra carbonizada. Todo esto puede sonar absurdo, pero empecé a documentarlo, grabaciones, notas, fechas, y hay cosas que no tienen explicación lógica. Por ejemplo, la tercera noche desde el ritual,
Puse mi celular a grabar con la cámara apuntando al armario. Empecé a grabar a las 3:25 am. Dejo el teléfono en un trípode con visión nocturna. A la mañana siguiente, reviso el video. A las 3:33 en punto, la imagen se pone intermitente, como si el sensor fallara. Dura unos 10 segundos, y cuando vuelve, se ve claramente que la puerta del armario está entreabierta. Yo la había cerrado con llave, y seguía cerrada cuando me desperté. Pero en el video hay un espacio negro, no más de 2 centímetros de apertura. Y justo antes de que se apague la cámara, algo se asoma. No completamente, solo una franja delgada de piel gris, como un dedo huesudo, tocando el marco. Pausé el video ahí. No pude verlo completo hasta el día siguiente. Cuando lo hice, noté algo peor. En el segundo exacto en que la cámara se apaga, se escucha mi voz susurrando desde fuera del campo de visión. Abrime. Lo borré. Dejé el celular en un cajón y no volví a grabar nada. Empecé a dormir con la luz encendida, con música, a veces con podcasts, cualquier cosa para no quedarme en silencio. Pero eso no detuvo nada, porque lo peor comenzó después de la primera semana. Una noche me desperté y la puerta del armario ya estaba abierta. Casi me hago encima, me quedé paralizado. Y lo más raro, el raspado no estaba. Por primera vez desde el ritual no había sonido, solo la puerta abierta y un frío que no venía de la ventana. Era un frío que salía de adentro del armario. Me levanté, caminé hacia él como si estuviera en trance y vi algo. No completamente, solo un instante, pero era suficiente. Una figura agachada, como hecha de humo espeso, con las rodillas al revés, como un ciervo, pero humano. Estaba de espaldas, pero al girar no tenía cara, solo una línea negra, vertical, desde la frente hasta el pecho, como si alguien lo hubiera cosido o sellado. Y ahí entendí que era la línea negra. No era el hilo, no era el círculo, era la cosa que lo cruzaba. Ese ser, lo que sea, es la línea, el umbral. Y cuando uno lo llama, no viene de inmediato. Se instala, se desliza, se mete en los rincones. Lo cerré de golpe, le puse un clavo, una cadena, todo lo que pude. Pero todas las noches, 3:33 am, el mismo raspado, a veces más rápido, a veces más lento, como si jugara conmigo. Y ya no solo está en el armario, a veces en el reflejo del microondas, en la pantalla apagada del televisor, lo veo. Esa sombra flaca, esa línea negra vertical, ese cuerpo imposible que no debería estar en este plano. Ya no salgo, ya no duermo bien, ya ni siquiera rezo, solo escribo esto. Porque si hay algo que aprendí, es que estos juegos no son bromas, que las instrucciones nunca están completas, que los comparten no son siempre personas, y que si alguna vez llegas a leer algo sobre la línea negra, no sigas leyendo, no lo pronuncies, no lo nombres, porque basta con nombrarlo para que sepa dónde estás.